Hoy nos vamos al backstage con Diana Camacho, médica del deporte de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del equipo médico de las selecciones femeninas de la Federación Colombiana de Fútbol. Diana ha vivido su evolución desde dentro de la cancha, las lesiones, los procesos, las emociones y los logros que hay detrás de cada jugadora, incluido acompañar al equipo a lograr el subcampeonato mundial femenino sub-17 en India del 2022. Además, combina su pasión por la medicina con la danza, un mundo que también busca transformar desde la ciencia. Bienvenida, Diana. Hola, muchísimas gracias. Diana, me gustaría empezar con que nos cuentes un poco cómo fue ese momento en el que decidiste especializarte en medicina del deporte. ¿Por qué te fuiste por allá y no, digamos, por la medicina, se podría decir que tradicional? Bueno, sí, te cuento. Nosotros, la mayoría de los médicos, crecemos con el imaginario de vernos en un hospital o en un consultorio. Eso es como con lo que hemos crecido y más porque en la realidad es que nosotros no nos aproximamos mucho a esa rama de la medicina que es la medicina del Ujú, deporte. Yo, la verdad, vine a saber que existía mucho más adelante. Yo ya me había graduado, había trabajado como 7 años de médica general y había ok. pensado inicialmente en especializarme en lo típico, medicina interna, ginecología, además. Sin embargo, pues a mí el tema de las, los deportes, disciplinas físicas y eso siempre me había llamado la atención. Una vez escuché a alguien que dijo, es que el médico del deporte, no sé qué, yo el médico del deporte, ¿cómo así? Me puse a investigar. Claro, cuando yo leí el pensum y lo que hace el médico del deporte, yo dije, es ahí, es ahí. Y Ahí. justo coincidió además con que yo tomo la decisión y por primera vez abren el posgrado de la Universidad Nacional, que es donde yo me gradué de pregrado, lo abrieron, Ok. nosotros somos en este momento la primera, pues fuimos la primera corte, entonces como que todo coincidió y yo dije, es por acá. Buenísimo, me encanta. Y ahora, ¿recuerdas específicamente cómo fue esa primera vez que estuviste en la cancha como parte del cuerpo técnico de una selección o cómo empezaste ya a entrar al tema de la Federación Colombiana de Fútbol y todo este tema? Sí, te cuento que nosotros hacemos un programa de especialización de 3 años. El último año, bueno, no todo durante los 3 años, pero el último año específicamente hacemos como las prácticas y las hacíamos en alto rendimiento. Coincidió Ok, con que se abrió el cupo para la federación y bueno, cosa como de suerte, como de cosas, justo la médica que iba a viajar al suramericano con la sub-20 se enfermó, algo le pasó y se quedaron sin médico. Yo no me había graduado, era residente de tercer año, pero me llamaron y me dijeron, ¿cómo le interesa? Yo, bueno, yo la verdad no había estado con fútbol, no tenía ni idea de qué hacían, la verdad es que recibí mucho apoyo, pero yo dije, listo, al otro día me concentré y viajé. En ese momento obviamente tuve mucho apoyo de la fisioterapeuta, de todo el mundo apoyándome mucho, pero claro, la emoción de estar por primera vez en una selección acompañando un equipo, o sea, yo no me la creía. La verdad es que uno después con el tiempo normaliza muchas cosas, pero a mí no se me olvida la imagen que estaba en la habitación que decía como doctora Diana Camacho y el símbolo de la federación. No, yo me sentía la wow, más, o sea, llegué al claro. cielo, ¿qué fue esto? Entonces fue muy lindo, fue muy inesperado. No, no, como que no lo busqué, se dio. Y después al profe le gustó el trabajo, entonces me siguió llamando y desde eso ya voy a completar casi 6 años en la federación. Buenísimo. Qué chévere, digamos, que haya sido así como esporádico, como de la nada. No fue que lo buscaste y Ujú. eso, sino que se presenta la oportunidad y pues ahí sí como que se une el momento con la oportunidad y todo y terminaste ahí y ya llevas 6 años. Espectacular. Hay un punto importante acá y es que me gustaría tocar y es como todo este tema de los distintos categorías de la federación, ¿no? Ahorita mencionaste que fuiste primero al suramericano sub-20, ¿no es cierto? Eh, Hace poco estuviste en el Mundial Sub-17 y bueno, ahorita más adelante te voy a preguntar de todo este tema del Mundial de la India en 2022, cómo fue, pero ¿cómo ha sido en algún sentido esa diferencia de trabajar con las distintas categorías? ¿Has trabajado únicamente con el equipo femenino o has también logrado trabajar en algún sentido con el equipo masculino? Cuéntanos un poco. La verdad, en Selecciones Colombia solo he estado con las categorías femeninas. En un Ujú, tiempo alcancé a tener las tres categorías, sub 17, 20 y mayores, pero pues eso ok, ya es muy complicado por el tema de tiempos. Entonces, claro, hace un tiempo vengo trabajando solo con las juveniles. Y ya. son mundos muy diferentes. La verdad es que las categorías juveniles y sobre todo las sub 17 son muy chiquitas. Hay que empezar Ujú, con todo, con lo básico. Es mucha, mucha educación. Temas de alimentación, claro, o sea, detrás de las chiquitas me toca estar encima. Miren, pilas, no coman esto, tengan cuidado. Con la mayor es todo lo contrario. Entonces, ellas
piden, o sea, si no hay, digamos, suficientes verduras, Doc, ¿qué pasó? ¿Qué es este menú? O sea, Ya. es todo lo Ujú. contrario. Ellas ya, las mayores ya conocen su cuerpo, saben identificar Claro. los dolores, saben cuando algo es de gravedad o no. Muchas veces con las chiquitas las tenemos mucho más en la consulta o en las áreas de recuperación diciendo, me duele, me duele, me duele. Es también aprender y enseñarles pues que van a tener dolores, que va a haber cansancio, pero entonces es Ujú. una categoría muy linda porque es muy formativa, pero sí el trabajo es mucho, porque hay que estar encima Claro. de todo. Y la 20 es un punto medio, Claro, claro, entonces ya, sí, ya como que ya se tiene. están conociendo más y todo. Cuéntame un poquito, ¿qué significó para ti, digamos, ese momento de quedar subcampeonas en el Mundial del 2022 en India, del Mundial Sub-17? Y me gustaría también conocer un poco desde tu perspectiva cómo es ese, como sin sabor en algún sentido, porque, jue madre, llegamos a la final, pero no ganamos, ¿no? Como que Ujú, obviamente llegar a la final es un hito, es una meta espectacular, pero no ganamos, ¿no? Como que cuéntanos un poco de ujú. eso también. Bueno, te cuento que eso del mundial es una cosa muy extraña. Yo a veces hablo de eso y digo, lo que pasa es que nosotros estábamos como en una burbuja, estábamos tan Ujú. lejos, no sabíamos aquí en Colombia que nos estaban siguiendo tanto, pues poco contacto. Entonces, la verdad, nosotros estábamos como muy enfocados y íbamos como con el paso a paso, que es este partido ganamos, este partido ganamos, y así fuimos como caminando y llegamos a la Ujú. final. Claro, yo creo que yo vine como a entender lo que hicimos cuando llegamos acá a Colombia. O sea, cuando Ok, teníamos recibimiento en el aeropuerto, cuando estaban esperando todos los familiares, cuando el Movistar se llenó, o sea, el recibimiento a la selección, yo decía, ¿qué es esto? O sea, wow. porque, claro, nosotros sabemos que el fútbol masculino tiene mucho más alcance. O sea, a mí no me caía en la Ujú. cabeza que se estuviera llenando el Movistar por una selección sub-17 femenina, además sub-17. O sea, eran Claro. las niñas cautivando como a Colombia. Después yo empiezo a ver los videos, me empiezan a llegar pues por redes sociales por eso, no sé si lo recuerdas, de los niños viendo, por ejemplo, la tanda de penales, cómo se emocionan cuando ataja Luisa S y pasamos a la final. O sea, yo vuelvo a ver los videos y me pongo a llorar de la emoción. Sí, sí, sí. Claro, como que yo vine a entender como el impacto que habíamos tenido en la gente cuando volví a Colombia. Y pues obviamente allá estábamos llegando pues a una final y digamos que fue muy entre nosotros, muy el cuerpo técnico, apoyados por el psicólogo, todos como abrazándonos mucho y dándonos mucha fuerza entre nosotros. Digamos que a diferencia, por ejemplo, yo estuve en el Mundial el año pasado de la sub-20, que fue la Ujú. misma generación que estuvo en ese Mundial, pero ya acá, claro, es otra cosa cuando tú tienes a la familia acá, a los periodistas, el estadio lleno, porque no te voy a mentir, eso también genera presión. Nosotros seguimos allá Claro, solitos en la India, invitaban a la gente de los colegios porque nadie estaba yendo a ver ese porque mundial, nadie estaba entonces lleno. quita un poco de presión, éramos nosotros como, ok, un partido más, un partido más. Ujú. En cambio, por ejemplo, jugar en casa, estadios llenos, la familia de las jugadoras, los periodistas, todo el mundo encima, eso genera muchas distracciones. Claro. Entonces, allá solitos era un poquito como más fácil manejar todo eso que se genera de llegar a una final. Y definitivamente la perder el partido fue muy triste, además porque pues teníamos un combo increíble. O sea, pues es que esa generación es única. Ujú. Eran jugadoras que precisamente yo creo que por eso tuvieron tanto impacto, porque se les notaba en la cancha la entrega que tenían, la Ujú. pasión que tenían, pues no sé, pues teníamos a Linda, la Mona, a Gaby, o sea, era una locura. Y Sí, sí, como se sí. da, como perdemos, fue muy doloroso, o sea, la verdad, lloramos mucho todos, pero bueno, cuando uno lo Sí. ve ya desde otra perspectiva, yo creo que finalmente al fútbol le sigue faltando mucho apoyo al fútbol femenino. También pretender ganar con lo que se tiene me parece que es poco. O sea, me parece que antes logramos llegar muy lejos, pero uno a veces no quiere comparar, pero es inevitable cuando tú, Sí. digamos, estás con España, ves los procesos ahí al lado de lo que hacen, el cuerpo técnico que tienen, cómo manejan las cosas. Dice, por nada, el año pasado ganaron los mundiales en las tres categorías, porque están haciendo las Sí. cosas diferentes. Entonces uno dice, qué lástima ganar, pero bueno, finalmente, si queremos ganar, pues habrá que hacer más. No, totalmente de acuerdo y ahí estoy muy alineado con que ahí es donde se notan un poco todos los procesos que llevan las distintas elecciones. Un ejemplo de eso, pues que yo tengo muy presente, es todo el tema que ha venido manejando Estados Unidos, que Estados Unidos no es un equipo hoy en día que sea un referente de fútbol a nivel mundial, pero lo que ha venido haciendo es que desde hace como 10 años viene escauteando un grupo de niños de
7, 8 años, que son muy buenos, y está llevando un proceso para ser campeones, no sé si el siguiente o el siguiente mundial, pero pues digamos que ellos lo tienen como una meta a futuro, entonces, pero pues entonces es un proceso que va a llevar 20 años, ¿no? De alrededor Ujú. de 15, 20 años de proceso para llevar a esos jugadores, teóricamente, pues es el objetivo, ser campeones del mundo, pero entonces ahí uno lo ve en ese proceso. Yo siento que el fútbol femenino ha venido cogiendo mucha fuerza. Ahorita podemos profundizar un poco más en Colombia y todo, pero sí todavía le falta un poco más de proceso, de poder tomar a estas niñas y estos procesos mucho más temprano para poder lograr estos grandes resultados que pues el ejemplo perfecto que mencionas es lo que está haciendo España ahorita, que es una locura. Ahorita mencionaste el tema de el recibimiento que tuvieron en ese momento, llenaron el Movistar Arena. ¿Qué crees que representó ese logro para el fútbol femenino en Colombia? ¿Crees que de pronto ese logro de quedar subcampeonas fue un hito que ha impulsado un poco más el fútbol en el país? Sí, definitivamente. Digamos que, como te decía yo, que llevo un tiempo en la federación y he visto la diferencia como en cada año y cada proceso. Por ejemplo, te puedo decir que el año pasado el apoyo que tuvieron en las elecciones juveniles fue nunca antes visto. O sea, la cantidad de partidos internacionales, pues la preparación que tuvieron, eran cosas seguramente antes del Mundial no habíamos tenido. Ujú. El apoyo en todo sentido. Entonces, finalmente, creo que el fútbol femenino se ha como abierto su propio camino. Conquista a la gente, pero también a los que toman decisiones y digan, bueno, volteen a mirar para acá, miren que aquí hay futuro. Entonces, definitivamente, comparado con que yo llegué, como cuando yo llegué, o sea, la diferencia es muchísima. Y otro, a mí me encanta es también que estamos generando referentes femeninas en el fútbol, porque antes las niñas veían y tú le preguntabas a cualquier niña y si le gustaba el fútbol, el referente siempre era un hombre. Ahora, entonces Claro. ya conocen a las mayores, o sea, la gente lo habla, porque antes no. Entonces, cada vez la gente se interesa más, lo habla, están generando esa referencia que a mí me parece tan importante y es como aquí el fútbol también lo juegan mujeres. Entonces, definitivamente cosas como tan llamativas y tan impactantes en su momento como quedar subcampeonas mundiales, definitivamente eso genera un cambio en cómo se está percibiendo el fútbol femenino. Lo voy a decir desde mi perspectiva desde hace unos años y cómo han ido cambiando, pero yo siento que, entre comillas, el fútbol femenino antes se podía percibir como, entre comillas, de marimachas en algún sentido, ¿no? También en parte por lo que tú dices de los referentes. Uno está viendo a Linda Caicedo, uno está viendo a una Mayra, en unos equipos, pues como el Real Madrid o el Chelsea, que uno dice, wow, en el Bayern Múnich, en distintos equipos que uno dice, qué locura lo que están logrando estas jugadoras y se convierten en esos referentes para estas niñas que les gusta el fútbol y que quieren entrar. Espectacular. Hay una sección que a mí me encanta hacer acá y la llamo el porqué detrás del deporte, ¿no es cierto? Y es como entender un poco el propósito tuyo detrás de esto. Y es, ¿qué es lo que más te inspira a ti de tu trabajo en el deporte? Y en este caso, digamos, con la federación y con las selecciones femeninas. ¿Qué me estás preguntando exactamente? ¿El por qué? Pues sí, como cuál es esa inspiración, por qué, digamos, Ya. te enfocaste, pues ya me comentaste que cuando viste que existía la medicina del deporte, te gustó y viste la Ujú. especialización y te enfocaste en eso, pero hoy en día, ¿qué es lo que más te inspira? ¿Por qué sigues acá y qué es lo que te mueve? Perfecto. Te voy a confesar que yo nunca quise estar en fútbol. Yo no sabía nada de Ok. fútbol, cero futbolera, y además me parecía Ujú, muy cliché porque todos los médicos del deporte querían estar en fútbol. Entonces yo decía, ujú. no, yo voy a estar en cualquier cosa menos en fútbol. Y se dio y te cuento que yo me enamoré del proceso. O sea, Ok. aprendí de fútbol con ellas sin ser la más experta, pero definitivamente, o sea, ver a las jugadoras y estar como tan de cerca en todo su proceso, es que es maravilloso. No sé, ejemplo, tú tienes una jugadora que tiene una lesión, la manejas, le das todo el apoyo, luego ves, sale y hace un gol, uno siente que es de uno ese gol. Claro. O sea, hay mucho cariño detrás de, además, nosotros trabajamos en forma de concentraciones, es decir, que estamos mucho tiempo juntas. Nos vemos en pijama, van y lloran, se Ujú. desahogan. Entonces, la verdad, o sea, no me encanta trabajar con ellas, conocer sus historias y definitivamente me enamoro del deporte. O sea, porque yo sí creo que el fútbol femenino te genera eso, esa empatía. O sea, y más cuando uno está tan Ujú. cerquita.
ve todo lo que se sacrifican, todo lo que trabajan, todo lo que hacen. Entonces yo la verdad empecé por pura casualidad, pero en el camino me enamoré total del proceso y he contado con la suerte además de tener un cuerpo técnico maravilloso, que esto también es muy importante porque como te digo, tanto tiempo juntos, sí es difícil a veces esa convivencia. Entonces he Ujú. dado con un cuerpo técnico maravilloso que se vuelve una familia y cada jugadora que llega a uno le coge un cariño impresionante. Entonces sí, muy contenta con ese proceso y más ver que cada vez llegan más lejos, que se van alcanzando más cosas. Yo a veces me siento como parte de una historia muy bonita porque quizás a veces llega a unos espacios donde ya está como todo hecho. En cambio, como que Ujú. así como ellas lo han hecho en la cancha jugando y haciendo, nosotros también trabajamos de atrás y hemos crecido con ellas. Entonces, eso ha sido lo más lindo y lo que me sigue motivando a estar ahí. A veces es difícil, tanto tiempo por fuera, descuida uno otras cosas, pero uno llega allá, se vuelve a ver y se emociona otra vez y se recarga para seguir trabajando. Espectacular. ¿Cómo crees que te ha transformado, digamos, este camino a nivel personal y profesional? Uy, en muchos sentidos. O sea, primero, salir de la estructura como tradicional de la medicina ha sido como un reto, pero ha sido maravilloso. De ver cómo podemos Ujú. aportar en tantos campos. Ha sido espectacular. Aprendizajes, todos los que se te Todos. ocurran, desde el utilero hasta el preparador físico, con el profe, con la jugadora, uno aprende, es muy, muy bonito porque uno está muy acostumbrado como así en la medicina. Entonces Ujú, tú solo ujú. hablas de salud y estás con la misma gente y las enfermeras y ya, y es como muy cerrado. Entonces aquí se ha abierto el mundo y ha sido muy interesante, ¿sabes qué? Aprender a trabajar como más a la par. Te voy a explicar, normalmente uno en medicina es como que el médico tiene la última palabra, entonces tú hay que ponerle tal, le das como la instrucción a la enfermera y ya, no se te discute. Acá todo se vuelve muy parejo. Entonces el médico que Ok. toma decisiones y ya, no, entonces somos un equipo, vamos que todos, pues nos interesa el bien de las jugadoras y aunque obviamente Ujú. el concepto médico es muy importante, aprende uno a trabajar como más, de forma un poco más igualitaria, más a la par, como el concepto de acá, el concepto de acá. Entonces eso ha sido bonito, pues como que te digo, del ejercicio de mi profesión, para mí eso ha sido un aprendizaje muy grande y aprender de todos, porque es que Claro. es cierto que los médicos tenemos o tienen el ego muy grande, entonces a veces a uno no le gusta que le digan, que le corrijan o decir no sé. Y aquí he aprendido muchísimo también a aprender de los otros. Perfecto. Y como para ir terminando esta sección del por qué detrás del deporte, me gustaría saber una cosa, y es si tuvieras que resumir tu propósito en este momento con respecto a la medicina del deporte, ¿cuál sería ese propósito? El En una propósito, frase, complejo. pues es como optimizar el bienestar y el rendimiento de los Optimizar el deportistas. bienestar. Perfecto. Bueno, no, ahí tocaste algunas cosas interesantes y es que, y creo que es importante profundizar acá, y es esta no la tenía dentro de las preguntas que tenía en mente, pero me acaba de surgir y es cómo se maneja en algún sentido el tema de una recuperación de una lesión o de algo, digamos, que le pueda pasar a un deportista de alto rendimiento versus a una persona, por así decirlo, normal, digamos que no es de alto rendimiento, porque pues uno ve a veces una lesión de tibia y peroné, yo no sé qué, una vaina, una locura y se recuperan en 6 meses. Obviamente, Ujú. fisioterapias, trabajos, vainas, pero pues algo que una persona normal vuelve a caminar y vuelve a trotar en año y medio o algo así, un deportista lo está recuperando toda. ¿Cómo manejan eso? Y tú que ya viviste las dos experiencias un poco, ¿no? La parte de medicina normal y después del deporte, ¿cómo crees que contrasta un poco eso en términos de Pues la recuperación, verdad en términos es de que trabajo? ujú. La verdad es que en el deporte y más en el deporte de alto rendimiento normalmente sí aceleramos un poco las cosas y los procesos. Ujú. Entonces, uno depende mucho del equipo médico que tú tengas detrás de, porque definitivamente si tú eres una persona que va a pedir una cita para terapia por la EPS y tal, una cada 2 semanas, no hay forma de que salgas. No hay Y las forma. deportistas tampoco. Diferente, y eso, por ejemplo, lo vivimos en la realidad, es muy diferente la recuperación que tiene una deportista está en un club profesional serio a la que está en una escuela. Entonces, esa Claro. deportista sabemos que hay que estar encima, que hay que mirar cómo la ayudamos, porque si no es muy difícil. Y en el tema de lesiones deportivas, bueno, tenemos toda la gama. Hay algunas que solo seguramente estando un poquito quieta y demás va a mejorar, y otras que necesitamos la rehabilitación encima. Sí es cierto
que la exigencia del deportista de alto rendimiento es acortar los tiempos. Y hay otra cosa en que se Ujú. diferencia de una rehabilitación normal, y es que tú no puedes dejar que el deportista pierda su condición física. Entonces, tiene un tema en la rodilla, por ejemplo, pero entonces, ¿cómo buscamos estrategias para que la parte cardiovascular no se pierda Claro, mientras rehabilita su rodilla? Porque quietos no los podemos dejar. O sea, tú no, ese claro. tiempo no lo puedes perder, que a veces pasa, y la Ujú. rehabilitación se demora más y después el retorno al campo se nos demora mucho más. Entonces, sí, estamos muy pendientes de en la rehabilitación, optimizando todo, el apoyo, los equipos con los que cuentes, los Ujú. tiempos, pero también cómo haces para que ese deportista no pierda, ojalá, su forma física tan rápido. Y a diferencia de una persona normal, pues es lo que te digo, depende, pero pues he visto cosas Depende del médico, muy depende de locas, los o sea, de tiempos. gente que la paran, no sé, 6 meses por un esguince grado 1 de cuello de piernas, pero ¿cómo así? Sí, Pero sí, sí. pasa, definitivamente. Y la verdad es que sí hay un poco como de desconocimiento, yo creería, que en la parte de medicina de lo que es manejar a un deportista, porque es muy Ujú. diferente que tú consultes lo que tú dices siendo pues una persona que hace actividad física y otra el deportista, o sea, al deportista y sobre todo al deportista de rendimiento le tenemos que correr lo que tú dices, o sea, recuperar en 6 meses y es porque se lesiona y mañana ya lo están operando y pasado mañana ya se está rehabilitando. Total, total. Entonces, eso Sí, sí, es depende que mucho. ese es un punto importantísimo que que quería tocar. Y ahí acabas de tocar otro punto que me parece súper, súper importante y es, tú ahorita estás trabajando en la Federación Colombiana de Fútbol, ¿no es cierto? Con el equipo femenino. Y mencionaste, claro, depende un poco también de la deportista, de si está en un buen club, si está en una escuela o este tipo de cosas. ¿Cómo se maneja también un poco esa relación de federación con los clubes en términos también de la recuperación y todo esto? Porque claro, digamos que las jugadoras en general, el 90% de su tiempo lo pasan en los clubes y juegan en los clubes y todo esto, pero después unas cuantas semanas al año o algo así, pues que son como los fechas FIFA, por así decirlo, van con sus federaciones, con sus selecciones y van y juegan en representación de su país. ¿Cómo es esa relación, digamos, con los clubes? ¿Tú tienes contacto también con los médicos de los clubes de las distintas jugadoras? ¿Cómo es eso? Sí, definitivamente la comunicación es clave, tanto cuando van a llegar e ingresar a una concentración, si hay algún tema particular que ellos consideren, me informan e igualmente, pues al regreso siempre pues se da un informe médico de la jugadora. Y pues la ventaja es que siempre que nosotros estamos en los periodos de concentración tenemos una póliza médica. Entonces, cualquier lesión, cosa que ocurra durante la concentración, pues la póliza normalmente cubre. Lo que pasa es que Ya, evidentemente pues todo eso, esos son trámites y son cosas, o sea, claro. te aseguro, si la jugadora está en un club profesional, nosotros quedamos muy tranquilos porque sabemos que aparte de la póliza, el club la va a estar respaldando ahí, o sea, sabemos que Ujú. todos los días va a tener un equipo médico pendiente de ella. Entonces, donde estamos solo con la póliza, pues es una gran ayuda, pero definitivamente sí se nos ven un poco los procesos como más complicados, un poquito más largos. Ya, 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 perfecto. Bueno, profundizando un poco en el tema del fútbol femenino acá en Colombia, ya mencionaste cómo ha venido, digamos que avanzando y evolucionando el fútbol femenino, que de pronto el subcampeonato del 2022, sub-17, fue como un hito en el fútbol femenino. Pero entonces me gustaría saber un poco más a fondo qué avances destacarías y qué desafíos crees que todavía tiene el fútbol femenino, digamos, ahorita en Colombia. Bueno, entonces, por ejemplo, te podría decir una cosa que pasó este año que me parece única y es que por primera vez tenemos una selección sub-15. Ok, Entonces, la diferencia de que a ti te lleguen jugadoras a una sub-17 ya con algo de información es ganancia. Hay ujú, cosas que uno cree que no pasan y es que yo, por ejemplo, recibía jugadoras de sub-17 que hacíamos primer entrenamiento, vamos al gimnasio y al otro día no se podían mover. Y yo les decía, ¿qué pasó? Y me decía, Doc, es que yo nunca la había ido a un gimnasio, nunca, nunca, nunca. claro, O claro, sea, claro, ¿qué claro. haces ahí tú? O sea, no, no. A ver, la materia prima está y el talento está, pero si son niños Sí, que no vienen con cosas estructuradas, que nunca han ido a un gimnasio,
que comen súper mal, o sea, es muy difícil. Entonces, esto que empezamos a hacer con la sub-15 ya es mucha ganancia, o sea, para lo que Claro, se viene, y porque ahorita, por ejemplo, la sub-17 tanto la femenina como la masculina, tienen 5 años mundiales seguidos. Entonces, ya es diferente ahorita empezar un nuevo proceso con la sub-17 con las niñas que ya han tenido algo de información. Entonces, ese, por ejemplo, a mí ya me pareció un avance grandísimo que nunca habíamos tenido una sub-15 en la federación. perfecto. También por ahí creo que van las necesidades y es porque tú Ujú, puedes armar una selección Colombia sub-15, pero si no están en los clubes o en las escuelas, ¿sabe ujú, dónde se sacan las jugadoras? Es difícil y porque vuelvo a lo mismo, son jugadoras que quizás se entrenan 3 veces a la semana y claro, tú vienes y ahora en selección las ponen a hacer doble jornada, pues son jugadoras que les va a costar mucho. Entonces sí creo que desde los clubes, desde las academias, desde todo, tenemos que todos cumplir esa misión y lo que tú dices. No es, tenemos que dejar de ser tan inmediatistas, porque claro, hay jugadoras que se destacan y brillan y uno las ve y ya, venga para acá, pero ¿qué estamos formando para el futuro y qué estamos haciendo? Y creo pues que es a muchos niveles que tengamos jugadoras pues de calidad y bien a futuro. Y te puedo decir, una jugadora que no tiene para almorzar, pues es una jugadora que no se va a recuperar bien. La jugadora claro. que escoge entre pagar el pasaje o comprarse una botella de agua, porque te lo digo porque lo viví, o sea, y porque todo el tiempo De lo acuerdo. escucho de las jugadoras. Y es como, pues, Doc, muy chévere todo lo que tú me dices, pero si en la casa no hay para comer carne, pues, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Entonces creo Sí, que sí, total. Tú le obviamente puedes es un dar espectro. una dieta espectacular con tantos gramos de proteína y toda la vaina, pero pues es que depende, ahí depende desde, pues en algún sentido del poder adquisitivo que haya y bueno, pues es que si no me da para comprar esos gramos de proteína o sí, ese para mí es uno de los retos más grandes que yo he visto, digamos, en todo este proceso de entrar en el deporte un poco y sería muy chévere encontrar la manera de ver cómo acompañar a los jugadores, a los deportistas desde unas etapas mucho más tempranas para poder darles, digamos, un camino, un recorrido mucho mejor, por así decirlo, en donde puedan estar bien alimentados, bien ejercitados, bien todo, porque podemos tener unos cracks, pero son cracks que están en zonas, digamos que de mucha pobreza, de falta de recursos, de mucha falta, digamos, de recursos en general, que al final pues no se pueden desarrollar tan bien siendo unos cracks monstruosos, pero no se pueden desarrollar tan bien, ¿no? Entonces, ese para mí es uno de los retos más grandes que hay en Colombia y digamos y en el resto de los países, pero empecemos por Colombia donde sí pasa eso que estás diciendo, ¿no? Claro, tenemos un contexto social Sí, muy complicado y también es cierto que muchos de los deportistas también ven en el deporte de pronto eso, la oportunidad de sacar sus familias adelante, que exactamente. se pintan otras oportunidades. Sí, o sea, lo que te digo, a veces es como que es impactante, pero hay jugadoras que uno a veces recibe y no se ven el almuerzo, el buffet que nos ofrecen en la federación y esas niñas no pueden creer la cantidad de Claro, comida que están viendo. sí, O te voy a decir aquí como una, a ver, ¿cómo te digo? Es como una, no es como un secreto, pero es como una infidencia. O sea, una de ujú, las concentraciones, y sobre todo con las más chiquitas, una vez sirvieron salmón y se quedó todo el salmón. O sea, las de la cocina me decían, claro, doctora, no les ¿cómo gusta así? porque, ¿qué es eso? No, nunca lo han probado. O sea, no tienen ni idea de qué es el salmón. Y es como, por favor, niñas, ¿cómo? ¿Vale? Pero claro, o sea, venimos de contextos muy Sí, difíciles. sí, Entonces, pero bueno, volvemos a lo mismo. Eso hace parte de la formación, de lo bonito de de estar acuerdo. acá, de seguir contribuyendo, de seguir De acuerdo. contagiando. Con eso en mente, me gustaría, y ahora que mencionas, pues que tú has tenido la posibilidad de trabajar con procesos desde, no sé, ahorita mencionaste la sub 15, no sé si ya estás trabajando también con la sub 15, pero digamos desde la sub 15 en adelante, ¿cuál crees que es el papel, digamos, que cumple un poco no solo la salud física, que ya mencionaste el tema de, bueno, una persona que nunca, una jugadora que nunca ha ido a un gimnasio, la ponen a hacer ejercicio y el otro día está fusilada porque le duele todo, pero también la parte mental en el rendimiento de las futbolistas, ¿no es cierto? Como que ahí en esos procesos y en esas etapas, pues yo diría que no solo en las etapas tempranas, sino en general de un deportista de alto rendimiento, ¿cómo crees que juega el papel tanto de salud física como de salud mental? Uy, no, de mental, me parece un tema gigante. O sea, creo que
Y bueno, lo hemos visto, que mucha gente que uno cree que está muy bien preparada y físicamente perfecta, uno cree que pierde una competencia o algo por la cabeza, o sea, por el nivel mental. O sea, la sin verdad es duda. que ahorita, menos mal, se le está dando mucha más importancia. Tenemos Ujú. dentro de los equipos interdisciplinarios a los psicólogos, pues no en todos, pero apoyándonos mucho. Sin embargo, yo a veces veo que se quiere hacer en muy poco tiempo algo que no se tiene desde antes, y es esa mentalidad ganadora. Porque entonces tú antes del Ujú. partido, sí, no, somos los mejores, pero ellas no se están creyendo el cuento. Como que a veces uno se compara, por ejemplo, con un Brasil que hemos enfrentado tanto en los suramericanos, que no hemos podido ganar en un suramericano, y dice, pero ¿qué nos falta? Y a veces Sí. es porque uno las ve y uno dice, están. ¿Qué es lo que pasa? A veces la cabeza juega, y esa jerarquía que tienen esos equipos es una cosa que tú no haces, no sacas en 15 días. O sea, es como también estamos formando, o sea, claro, no es como creer, es el infalible, pero sí esa convicción de poder ganar, porque te digo, hay Sí. suramericanos que yo digo, ya, o sea, los tenemos. En uno de los Ujú. suramericanos íbamos 2-0 arriba contra Brasil. Yo dije, por fin, ya, yo me estaba colgando la medalla de oro. Yo salí, o sea, salí a atender, nos dieron un gol, salí a atender a la jugadora, y mientras estaba regresando hicieron el otro. Yo decía, ¿pero qué? Es- Nada, un segundo de descuido y eso, pero es eso, ¿cómo remontas? O sea, me hicieron un gol, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo no me dejo caer? O No sea, dejarse no, caer. todas esas cosas. O sea, la verdad es que la cabeza, o sea, y toda esa parte, pues, de salud mental y de preparación como emocional para afrontar eso es clave. No, totalmente de acuerdo. Yo siento que eso es algo que nos falta en general en todos los niveles de la selección Colombia. Y selección Colombia femenina, masculina, menor, mayor, en todos los niveles. Y ahorita acabas de tocar, de mencionar, digamos, la selección de Brasil, la selección de Argentina. Esos locos, a veces uno los ve y uno dice, no tienen un muy buen equipo en este momento, pero salen con una cabeza de que son campeones, ¿no? Que es una vaina que la actitud y cómo afrontan, digamos, el partido, puede que no sea, comparativamente a veces uno dice, oiga, nos los llevamos con el equipo que tenemos, vamos con todas, somos unos monstruos, pero estos locos salen con una mentalidad muy distinta y puede que les vayamos ganando, pero a veces lo remontan y uno dice, no puede ser, ¿por qué? Y eso que tú Sí, acabas de mencionar del tema de la salud mental y creerse también un poco ese cuento, porque es también creerse de que eres bueno, vas a ganar, como que eso empieza desde antes, ¿no? No solo en el partido, porque a veces en el partido puede que te lo creas al comienzo por esa charla motivacional de antes del partido, pero en la mitad del partido dices, ¿será que sí? ¿Será que sí vamos a lograrlo? Y ahí esa duda es la que lo jode a uno, ¿no? sí, Sí, pero bueno, total, total. Pero bueno, también interesante sabes eso. en ese campo que nos ha ido sirviendo mucho, que cada vez los equipos tienen más preparación por fuera y enfrentando rivales duros. Entonces, De bueno, acuerdo. ya voy acostumbrando que es enfrentar a una España, bueno, por darte un ejemplo, pero Sí, cada sí, sí. vez esa preparación se va sirviendo y ya van perdiendo el miedo, y tú lo ves ya cuando se paran en una cancha con esa trayectoria. A las más jovencitas que quizás la primera vez que enfrentan un equipo así, se les ve desde que se paran en la cancha. Entonces también ahí vamos mejorando de a poquitos. Buenísimo, sí, no, eso es un proceso, pero bien, vamos con toda ahí. Ujú. Ahora voy a entrar en un punto que también me mencionaste y es, además del fútbol, te dedicas también a la danza desde los 14 años, ¿no? ¿Qué tipo de Sí, danza? ¿Cómo nació esa pasión de la danza? bueno, pues te cuento que yo desde chiquita hice de todo. Hice gimnasia, voleibol, natación, patinaje de carreras. Yo era la que cada rato, yo decía, mamá, ahora quiero tal cosa, mi mamá me llevaba. Entonces roté como por muchos deportes, lo cual es bueno. La idea es que los niños no se especialicen tan temprano en un solo deporte, sino que hagan de Ujú. todo. Entonces yo hacía muchas cosas. Y una vez una tía me invitó a un show de baile. Y yo, o sea, yo creía que bailar era lo que uno veía en la fiesta, el chucu chucu y ya. Cuando yo vi en un teatro lo que era bailar, yo quedé boquiabierta y dije, ¿qué es esto? Quiero bailar ya. Me consiguieron una academia, y cuando yo tomé mi primera clase de baile dije, no voy a salir de acá, o sea, lo encontré, ya. Esta es mi pasión en la vida, y desde ahí nunca lo dejé. He pasado por diferentes géneros, hice un poquito de urbano, después me dediqué mucho tiempo a la salsa y llevo mucho tiempo ahora en tango, pues así como Ok, tratando de hacerlo a nivel competitivo, lo que daba con la carrera, porque pues estudiar medicina y bailar no es tan fácil. Yo hablaba con mis profesores para que me dieran espacio para poder ir a competir, o yo hacía turno, ensayo turno, o sea, la bajada de peso que me pegué fue terrible, yo no sé cómo sobreviví, pero pues la pasión por bailar era tan grande
que no lo dejé. Y de hecho, yo siempre creo que a mí en parte lo que me ayudó como a superar esa etapa de la universidad era tener la danza, porque ese era como mi momento y mi espacio, o sea, porque en medicina tú Ujú. te puedes saturar mucho y claro, los tiempos son como, y estudiar y el parcial y la práctica y hacer, y yo a veces, a pesar del cansancio físico, yo iba a bailar, pero mentalmente después llegaba perfecta. O sea, ya podía estudiar mucho mejor, o sea, mucho más clara, porque la verdad es que la carrera sí es un poquito exigente. Entonces, voy y vuelvo dependiendo pues de los espacios que tenga libres, pero pues no, nunca lo he dejado. Esa es mi pasión. Entonces trato de Ok, ok. combinarlo. Y teniendo eso en cuenta, mencionaste que habías hecho un trabajo pionero, digamos, en temas de prevención de lesiones para bailarines, ¿no es cierto? Ujú. Cuéntanos un poco qué descubriste en esa investigación y tal vez crees que de una u otra manera has podido relacionar todo ese proceso, ese trabajo que hiciste con prevención de lesiones para bailarines también hacia el tema de fútbol. Sí, la verdad es que la duda sobre las lesiones de bailarines surgió pues primero a nivel personal porque conviví mucho tiempo con una lesión que manejaron muy mal en mis compañeros y claro, cuando yo empecé a estudiar medicina del deporte, la danza también es una disciplina física, no lo llamamos como un deporte, pero pues finalmente es una disciplina física. Y me fui dando cuenta de que los bailarines hacen muchas cosas como al revés, o sea, que hay mucho que aprender del Ujú, tema del deporte en cuanto a todo, a la preparación que tú tienes física, a la recuperación, a las cosas. Entonces de ahí surgió pues como la idea de saber cómo estábamos en Colombia, porque esto digamos que a nivel mundial, específicamente la medicina de la danza es como una rama también que se enfoca en los bailarines y ya se sabía que estaban pues con mucha presencia de lesión a nivel mundial. Pocas en Latinoamérica lo han estudiado y queríamos saber qué había pasado en Bogotá. La verdad es que lo que nos dimos cuenta es que más o menos el 64% tenemos una prevalencia de lesión de 64% de bailarines. O sea, eso es un escándalo. O sea, sí, cuando tú obvio. hablas en deportes de más de 15 o el 20%, ya, eso ya es exagerado. O sea, en Ujú, danza es escandaloso. Tiene que ver con muchas cosas, en especial también por la identidad del bailarín, que se le enseña cómo aguantar mucho, ¿no? Te ya. duele, no importa, vamos a volver a intentarlo. Desde la parte, digamos, de los profesores son un poquito exigentes, a veces como que si no duele no sirve. Entonces son bailarines que normalmente cuando dejan de bailar es porque ya tienen las lesiones muy avanzadas. Y lamentablemente ellos sí no han tenido como el apoyo de un grupo interdisciplinario, lo que por ejemplo ya está muy normalizado en otros deportes, es que existe el médico o el fisio que atienden. La verdad es que en Ujú. danza el que te da la recomendación es el compañero, el profe, la cremita y vamos y seguimos. Entonces en ese campo hay todo por hacer. Entonces, bueno, ha sido perfecto como combinar estas dos cosas y pues ahora todo como el conocimiento que tengo para tratar de mejorar un poquito la calidad de vida de los bailarines. No ha sido fácil, es de tocar puertas, de ir a las universidades, por ejemplo, que tienen arte danzario como pregrado, miren, pasa esto, no les interesa. Ahí vamos, no ha sido tan fácil, pero sí, eso se ha vuelto como una obsesión y es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que estén un poquito mejor nuestros bailarines? De acuerdo. Según entiendo, has complementado, es más desde el lado de, pues bueno, del trabajo que hiciste y de tu experiencia en el deporte, digamos, del fútbol, tratar de ver cómo generar algunas dinámicas y algunos procesos un poco mejores en el tema de danza para prevenir todas estas lesiones y todo, porque pues por la falta de seguimiento y falta de control en algún sentido que hay en el tema de danza. Fútbol y eso, yo siempre digo, qué chévere poder llevar esto al otro lado. ¿Cómo le Claro, serviría a este gremio que hiciéramos este tipo de cosas? perfecto. Listo, ya estamos próximos a finalizar. Me gustaría hacerte un par de preguntitas más y es, cuéntanos si tienes alguna anécdota memorable o emotiva, digamos, de tus años en la selección, pues acompañando las selecciones femeninas de la federación. Ay, bueno, pues ya hablamos de la India, que es que eso fue un antes y un después Ujú, y ha sido espectacular, pero te podría decir también que quizás de lo más lindo no es como lo más grande y lo más notorio que han sido como, pues eso, por ejemplo, el subcampeonato, sino lo que pasa internamente también, como entre nosotras. Entonces, cuando ujú. tú recibes un agradecimiento sincero de la jugadora o llega y te abraza con todo el cariño del mundo, o sea, te voy a decir una cosa súper simple. A mí una vez estábamos pues en el consultorio atendiendo, ya eran las 10 de la noche, todo el mundo se fue y cuando fui a recoger mis notas, me había dejado una niña una notica en una hojita como hola Doki, muchísimas gracias por todo, te quiero mucho.
sea, eso ya, eso paga todo. O sea, ese es lo De que uno acuerdo. espera transmitir, porque además para mí es muy importante no solo pues como hacer mi trabajo, pues digamos, de lo médico estrictamente, sino la relación que yo establezco con la jugadora, o sea, esa empatía, esa cercanía. O sea, para mí esa notica es como ya, o sea, por eso es que estoy acá. Entonces, Totalmente. eso es súper lindo. Eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. Y la última preguntita que te tengo, digamos, ya para cierre es, con todo esto que nos has contado, teniendo en cuenta que al comienzo a ti, pues, no te gustaba mucho el fútbol, no, nunca pensaste meterte en temas de fútbol, ¿qué significa para ti hoy el fútbol, más allá, digamos, del trabajo, digamos, y el tema de la ciencia del deporte? Bueno, pues indiscutiblemente el fútbol mueve a la gente, genera pasiones quizás como ningún otro deporte. Lo hemos visto todo el tiempo que hay deportistas de otras disciplinas que van, ganan medallas de oro, demás, y acá no pasa nada. O sea, definitivamente que sea tan masivo y genere tanta emoción. Pues no es gratis, o sea, es un deporte que yo he aprendido como a conocer, entiendo ahora por qué genera tantas cosas y más cuando lo vivo desde tan cerca y viendo la motivación que tienen todas estas niñas para jugar. Entonces, el fútbol pues me ha cambiado en muchos sentidos. A nivel profesional, personal, en lo que te digo, nunca pensé, pero ahora pues entonces la camiseta cuando juega todos, entonces el fútbol sala, listo, vamos por fútbol sala. Ahí está. Es muy lindo ver lo que generan. Ya me enamoré, ya ahora entiendo más, hablo un poquito más, veo más fútbol, todavía me falta, pero definitivamente cautiva, nada que hacer. Así es. Genial, Diana, muchísimas gracias. No sé si quieras contarnos algo más que no hayamos tocado, algo que te gustaría contarle, digamos, a las personas que nos siguen en Backstage del Deporte, o si ya... Con contarles no, pero sí la invitación a que por favor apoyen el fútbol femenino. Ahorita, por ejemplo, nos sirve mucho desde los clubes lo que se está haciendo, entonces que si la gente va a ir a ver el masculino, qué chévere que también vaya y apoye a las mujeres, que lo compartan, que lo hablen en la medida en que finalmente, bueno, todo lo genera hacia el hincha también, que en la medida en que el fútbol Así femenino es. empiecen a verlo más, empiecen a comprar más entradas, eso se va a ver reflejado también en apoyo para nuestras jugadoras. Entonces, invitar al hincha de fútbol, que hay muchos que no les gusta el fútbol femenino porque quizás esperan ver lo mismo que ven en el masculino. O sea, uno que entiendan que es un deporte con las mismas reglas, pero que es un deporte que se juega un poco diferente. O sea, no, De obviamente no acuerdo, vamos a esperar la misma potencia de un hombre que corre a cierta velocidad, que tiene ciertas capacidades físicas, de pero que acuerdo. ojalá lo vean con otros ojos y logremos de verdad cautivar a más gente que empiece a apoyarnos más. Desde ahí todos ayudamos. Si el hincha también empieza a ver femenino y de pronto paga una boletica para el femenino, todo va a ir mejorando también. Así es, completamente de acuerdo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por el espacio que nos diste acá en Backstage del Deporte. Espero que muy pronto nos podamos volver a cruzar y que sigas acompañando a esas selecciones femeninas a lograr cosas increíbles. Y bueno, para cerrar también a todos ustedes, los quiero dar las gracias y si la historia de Diana les gustó, los emocionó, no se pueden perder el próximo episodio de Backstage del Deporte. Ay, Chao, chao. muchísimas Chao, gracias por la Diana. invitación. Chao, que estés muy bien.